El cuerpo de Viridiana Frade, de solo 2 años, fue descubierto en la opulenta mansión de Pedregal. No hubo gritos desgarradores, nadie saltó al agua para salvarla. Solo un silencio sepulcral envolvió una muerte que parecía anunciada desde el momento en que se pronunció aquel nombre maldito. Pero la verdadera tragedia de esta niña no fue solo dejar de respirar, sino haber nacido en medio de una red de secretos oscuros que asfixiaba a la dinastía más poderosa de México. ¿Qué poseyó a su madre, Silvia Pasquel, para desafiar toda moral y casarse con el hombre que apenas acababa de salir de las sábanas de su propia madre? ¿Fue la obstinación de revivir el nombre de Viridiana, un desafío al destino, o la llave que abrió la puerta para que la muerte regresara a casa? ¿Fue lo que sucedió en esa alberca un simple accidente, o la consecuencia inevitable de una niña abandonada a su suerte en un hogar consumido por los excesos y el rencor? Y lo más inquietante, al ver hoy a la única mujer que permanece al lado de la gran diva Silvia Pinal, debemos preguntarnos, ¿es realmente una hija abnegada cuidando a su madre, o está manipulando silenciosamente todo un imperio para cobrar una deuda de sombra que lleva arrastrando medio siglo? Si existe una maldición que persigue a los hijos de las leyendas, es la condena de la invisibilidad. Para el resto de México, nacer en la cuna de oro de la dinastía Pinal parecía un boleto de lotería premiado, un pase directo a la gloria. Pero para Silvia Pasquel, nacida como Silvia Elizabeth Banquels Pinal en 1949, ese boleto tenía un precio oculto que nadie se molestó en leerle: la anulación de su propia identidad. Para entender por qué una mujer adulta terminaría traicionando a su madre de la forma más visceral y pública posible, décadas más tarde, no podemos limitarnos a mirar el escándalo de los años 80. Tenemos que rebobinar la cinta mucho más atrás. Tenemos que atrevernos a mirar a los ojos de esa niña que creció recorriendo los pasillos de una casa que nunca se sintió como un hogar, sino como un escenario perpetuo, donde las luces siempre estaban apagadas para ella. Silvia Pasquel no nació siendo la hija de la última diva del cine de oro. Ella llegó al mundo cuando Silvia Pinal apenas estaba cimentando los ladrillos de su mito. Y aquí radica la primera grieta fundamental en la psique de nuestra protagonista. Silvia Pasquel no fue la princesa heredera del reino. Fue el testigo silencioso del sacrificio que costó construirlo. Su padre, Rafael Banquels, era un hombre de teatro, respetado en su círculo pero irremediablemente eclipsado por el sol que tenía por esposa. Su madre, en cambio, era una fuerza de la naturaleza que devoraba el mundo a bocados. Cuando el matrimonio inevitablemente se rompió, la pequeña Silvia se quedó atrapada en la tierra de nadie, oscilando entre la calma estancada de su padre y el ascenso vertiginoso, casi violento, de su madre. Mientras Silvia Pinal viajaba a Europa para convertirse en la musa de Luis Buñuel, para cenar con la realeza cinematográfica y conquistar Cannes, Silvia Pasquel se quedaba atrás, criada por un desfile de nanas, construyendo una imagen idealizada de esa mujer a la que veía más en las portadas de las revistas de moda que sentada a la mesa del desayuno. Los psicólogos infantiles hablan a menudo del trauma del abandono emocional, pero en el caso de Pasquel fue algo más sutil y corrosivo. No es que le faltara comida, techo o educación de élite, le faltaba ser vista, y cuando un niño no es visto, aprende a gritar de formas que no siempre usan la voz. Algunos rompen cosas, otros, como Silvia, deciden convertirse en la copia perfecta, casi obsesiva, de aquello que más admiran y odian a la vez. Creció con una frase martillando sus oídos, una sentencia que se clava como una astilla en el cerebro y se infecta con el tiempo. Es bonita, pero no es Silvia Pinal. Tiene talento, claro, pero le falta ese ángel, ese fuego de la madre. Imaginen la presión tectónica de esa existencia. Cada paso que daba Silvia Pasquel en su incipiente carrera de actuación no era medido por su propio mérito, sino por la inmensa distancia que todavía la separaba de su progenitora. Ella intentó ser la hija perfecta. Estudió, se preparó,
Aceptó los papeles que nadie más quería, mientras su madre era la heroína inmaculada, la víctima adorable que el público quería salvar. Pascal empezó a especializarse en la oscuridad. Aceptaba roles de villana, de mujer difícil, de segundona envidiosa. ¿Fue esto solo una elección artística pragmática? ¿O fue su subconsciente preparándola, ensayo tras ensayo, para el papel más controvertido de su vida real? Pero la soledad de Sylvia Pascal se transformó en algo mucho más peligroso con la expansión de la familia. La llegada de sus medios hermanos, y especialmente la aparición de una figura luminosa llamada Viridiana la Triste, cambió para siempre la dinámica de poder en esa mansión. Si Sylvia Pascal era la hija del error de juventud, del primer matrimonio fallido y pobre, Viridiana la Triste fue la hija del amor maduro, la hija del poderoso productor Gustavo Alatriste, la niña que llevaba el nombre de la película más aclamada y premiada de su madre. Viridiana no era solo una hermana menor, era el símbolo viviente de todo el éxito que Sylvia Pascal no representaba. Viridiana era, sin lugar a dudas, la niña de los ojos de Silvia Pinal. Aquí es donde la narrativa oficial de la familia siempre nos ha mentido, diciéndonos que en la casa Pinal reinaba el amor incondicional. Las revistas de la época nos vendían la imagen de las mujeres Pinal, sonriendo unidas en Navidad. Pero si rascamos esa superficie brillante, si leemos entre líneas las entrevistas antiguas, encontramos el resentimiento goteando como un veneno lento. Sylvia Pascal tuvo que asumir el rol de la hermana mayor responsable, casi una segunda madre funcional, mientras veía cómo la atención, el cariño físico y la aprobación absoluta fluían hacia Viridiana, y más tarde, hacia la rebelde y carismática Alejandra Guzmán. Pascal se quedó en un limbo doloroso. Demasiado vieja para ser la niña mimada, demasiado joven y dependiente para ser la matriarca. Se convirtió en la gerente de sus propias emociones. Aprendió a reprimir, y la represión es una olla de presión que no tiene válvula de escape segura. Tarde o temprano, explota. Hay un detalle que los biógrafos suelen ignorar, pero que es la llave maestra de esta investigación: la vida amorosa temprana de Sylvia. Se casó joven, buscó salir de esa casa lo más rápido posible. Buscaba desesperadamente un territorio que fuera exclusivamente suyo, un hombre que la mirara a ella y no viera el reflejo diluido de Silvia Pinal. Pero el destino, o tal vez su propia programación psicológica defectuosa, le jugaba bromas crueles. La sombra de la madre era tan alargada que cubría a cualquier hombre que se acercara a su órbita. A finales de los 70 y principios de los 80, Sylvia Pascal ya era una mujer hecha y derecha, con una carrera sólida pero estancada en ese eterno segundo nivel. Tenía el respeto técnico de la industria, pero no la adoración ciega del público. Tenía el apellido, pero no el trono. Y lo más doloroso, seguía dependiendo emocionalmente de la aprobación de la Pinal. Fue en este contexto de frustración silenciosa, de una vida vivida siempre en el asiento del copiloto, donde se gestó la tormenta perfecta. Sylvia no era una villana de telenovela planeando una venganza maquiavélica en una torre oscura. Era algo más triste, más real y más humano. Era una mujer hambrienta. Hambrienta de validación, hambrienta de poder y, sobre todo, hambrienta de ganar. Por una sola vez en su vida, en el juego donde su madre siempre tenía las mejores cartas. Ella no sabía que el trofeo que elegiría para esa victoria pírrica vendría envuelto en la piel de un hombre llamado Fernando Frade. Y tampoco sabía que al intentar robar un poco de la luz de su madre, terminaría invocando una oscuridad tan densa que se tragaría lo que ella más amaba. El escenario estaba listo, los actores estaban en sus marcas, y el corazón de Sylvia Pascal estaba abierto, esperando una oportunidad para dejar de ser la hija de la sombra. Para entender el crimen, primero hay que entender el arma. Y en esta historia, el arma no fue una pistola ni un cuchillo. Fue un hombre. Su nombre, Fernando Frade. A principios de la década de los 80,
Silvia Pinal no era solo una actriz, era una institución. Tras divorciarse de sus maridos anteriores, la gran diva estaba en la cima de su poder, pero también en un momento de vulnerabilidad emocional que solo llega con la soledad en la cúspide. Fue entonces cuando Frade entró en escena. Fernando Frade no era un simple pretendiente. Era joven, apuesto, con ese aire de playboy peligroso que tanto atrae a quienes ya lo tienen todo y solo buscan sentir adrenalina. La relación entre Silvia Pinal y Fernando Frade fue volcánica. Las revistas de espectáculos documentaban cada salida, cada viaje, cada beso. Era un amor público, ruidoso, y para los estándares conservadores de la época, escandaloso por la diferencia de edad. Él era significativamente menor que ella. Pero, ¿dónde estaba Silvia Pasquel mientras su madre vivía este romance de película? Aquí es donde la historia deja de ser una crónica rosa y se convierte en un estudio psiquiátrico. Pasquel no estaba lejos. Al contrario, estaba demasiado cerca. Imaginemos las cenas familiares en la mansión del Pedregal. Silvia Pinal, radiante, presidiendo la mesa con su joven amante del brazo. Y al otro lado, Silvia Pasquel, la hija que tenía casi la misma edad que el novio de su madre. La matemática generacional era una bomba de tiempo. Frade pertenecía, por cronología y por cultura, a la generación de Pasquel, no a la de Pinal. Compartían códigos, música, una visión del mundo que la gran diva, desde su pedestal de oro, quizás ya no alcanzaba a comprender del todo. Los testigos de aquella época, esos que hablaban en voz baja en los cócteles, mencionaban una atmósfera extraña, casi eléctrica, cuando los tres estaban en la misma habitación. No eran los celos típicos de una hija que protege a su madre de un cazafortunas. Era algo más denso. Era una curiosidad morbosa. Silvia Pasquel observaba. Veía cómo este hombre tenía el poder de hacer reír, llorar y desesperar a la mujer de hierro que era su madre. Frade se convirtió en un enigma para Pasquel. Si Silvia Pinal, la mujer que lo controlaba todo, perdía la cabeza por este hombre, entonces este hombre debía tener algo especial, algo mágico. O tal vez, poseer a este hombre significaba poseer el único punto débil de la matriarca. Hay una teoría en la psicología oscura llamada mimetismo rival. Ocurre cuando una persona, subyugada por una figura de autoridad dominante, no busca destruir a esa figura, sino convertirse en ella copiando sus deseos. Silvia Pasquel no quería ser la hija de Silvia Pinal. Quería ser Silvia Pinal. Y para ser ella, tenía que tener lo que ella tenía. Durante 2 años, la relación entre madre y amante fue una montaña rusa de alcohol, discusiones y reconciliaciones apasionadas. Silvia Pasquel fue testigo de primera fila de las lágrimas de su madre. Vio las grietas en la armadura. Escuchó las confidencias de una mujer enamorada y herida. Pinal, en un error de cálculo fatal, probablemente confió en su hija mayor, contándole intimidades sobre Frade, sobre sus debilidades, sobre lo que lo hacía vibrar. Sin saberlo, le estaba entregando a su hija el manual de instrucciones para conquistar a su propio novio. El ambiente en la casa se volvió irrespirable, cargado de una tensión sexual no resuelta y de tabúes que rozaban lo incestuoso. No era incesto de sangre, pero era un incesto emocional. ¿Hubo miradas cruzadas entre Frade y Pasquel mientras Pinal miraba hacia otro lado? ¿Hubo roces accidentales en los pasillos? La historia oficial lo niega, pero la naturaleza humana y el desenlace de los hechos sugieren que la traición no ocurre de la noche a la mañana. La traición se cocina a fuego lento. Es crucial notar que, en este periodo, Silvia Pasquel también atravesaba sus propias tormentas personales. Su carrera no despegaba al nivel que ella deseaba. Se sentía estancada, y ver a su madre, que ya tenía fama, dinero y prestigio, acaparar también la pasión y la juventud, debió sentirse como un insulto final del destino. La normalidad de la familia Pinal era una fachada de cartón piedra. Detrás de las sonrisas en las fotos de «Hola», había una hija midiendo las fuerzas de su madre, esperando el momento exacto en que la leona bajara la guardia.
Y ese momento llegó. La relación entre Silvia Pinal y Fernando Frade colapsó. El exceso de intensidad, la diferencia de edad y los demonios personales de ambos dinamitaron el romance. Pinal quedó devastada, herida en su orgullo y en su corazón. Frade salió de la casa, aparentemente desterrado del paraíso. Para cualquier familia normal, este sería el fin del capítulo. El exnovio de mamá se convierte en una persona non grata, un fantasma que no se vuelve a mencionar. Pero en la lógica retorcida de Silvia Pasquel, la salida de Frade no fue un final, fue el disparo de salida. Mientras Silvia Pinal lloraba la pérdida en su habitación, Silvia Pasquel vio una puerta abierta. El hombre que había domado a la fiera estaba libre. Y lo más importante, estaba herido, con el ego golpeado, buscando venganza o consuelo. ¿Y quién mejor para dárselo que la versión más joven, más disponible y más hambrienta de la mujer que acababa de dejar? Lo que estaba a punto de suceder no era solo un romance, era una declaración de guerra. Era el momento en que la hija decidió dejar de ser la sombra para convertirse en la usurpadora. Y el mundo no estaba preparado para el cinismo con el que se ejecutaría el siguiente movimiento. En la tragedia griega hay un momento irreversible donde la verdad se revela y los lazos de sangre se rompen para siempre. Para la dinastía Pinal, ese momento no ocurrió bajo los reflectores de un set de filmación, sino en la intimidad de una traición familiar tan brutal que fracturó el clan en dos pedazos que jamás volverían a encajar perfectamente. Apenas el cadáver del romance entre Silvia Pinal y Fernando Frade se había enfriado. Silvia Pasquel hizo su movimiento maestro. No hubo luto, no hubo tiempo de respeto. Ni siquiera hubo esa prudencia hipócrita que suelen tener las familias para guardar las apariencias. Fue una transición quirúrgica y despiadada. De pronto, el hombre que semanas antes compartía la cama y los secretos de la madre, ahora paseaba públicamente de la mano de la hija. Cuando la noticia llegó a oídos de Silvia Pinal, lo que sintió fue mucho más que dolor maternal. Fue una repulsión visceral. Era el horror biológico de saber que su propia sangre estaba compartiendo intimidad con su pasado inmediato. La gran diva, acostumbrada a ser quien escribía los guiones de su destino, se encontró de repente atrapada en una pesadilla escrita y dirigida por su propia hija. La reacción fue nuclear. No hubo gritos públicos, hubo una sentencia de muerte civil. Silvia Pasquel fue desterrada, se le prohibió la entrada a la mansión del Pedregal, y la matriarca decretó que, para ella, su hija mayor había dejado de existir. Pero a Pasquel no parecía importarle el exilio. Al contrario, parecía alimentarse de ese rechazo, como si la furia de su madre fuera la confirmación de su éxito. En 1985, contra todo pronóstico y bajo una lluvia de críticas de una prensa que la tachaba de traidora y robamaridos, Silvia Pasquel se casó con Fernando Frade. Al firmar ese papel, no solo estaba legalizando una relación, estaba formalizando su victoria. Estaba gritándole al mundo y a su madre: «Él me eligió a mí, yo gané». Sin embargo, el verdadero giro macabro, el detalle que convierte esta historia en un relato de terror psicológico, ocurrió unos meses después, cuando Silvia anunció su embarazo. Un nacimiento debería ser una bandera blanca, una oportunidad de reconciliación, pero en el universo Pinal, cada acto de vida está manchado de muerte. La familia aún sangraba por una herida abierta. Solo 3 años antes, en 1982, la amada hermana Viridiana Alatriste había muerto trágicamente al caer por un barranco en su automóvil. Su muerte había destrozado a Silvia Pinal, sumiéndola en la depresión más oscura de su vida. El nombre Viridiana era sagrado, intocable, un tabú doloroso. Y entonces, Silvia Pasquel tomó la decisión más incomprensible y desafiante de su vida. Decidió llamar a su propia hija Viridiana. Detengámonos a analizar la frialdad de este acto. Tu madre llora a su hija muerta. El nombre evoca sangre y pérdida. ¿Por qué le pondrías ese mismo nombre a la niña engendrada con el hombre que tu madre odia? Pasquel argumentó siempre que era un homenaje.
una forma de honrar a la hermana que tanto amaba. Pero la psicología oscura sugiere otra lectura. Darle el nombre de la muerta favorita a la nieta prohibida suena a una manipulación perversa, una trampa emocional perfecta. Es como si le hubiera dicho a Silvia Pinal: no puedes odiarla, se llama Viridiana. Si la rechazas a ella, estás matando a Viridiana otra vez. Silvia Pinal, acorralada por sus propios fantasmas, no tuvo más remedio que ceder parcialmente. El nacimiento de la pequeña Viridiana Frade, en 1985, abrió una grieta en el muro de hielo, permitiendo que la abuela conociera a la niña. Pero el aire que respiraba esa bebé estaba viciado desde el principio. No nació bajo una estrella de la suerte, nació cargando el peso de dos espectros: el fantasma de una tía muerta trágicamente y el fantasma de la traición sexual de sus padres. La pequeña Viridiana era una niña hermosa y vivaz, ajena a la guerra fría que se libraba sobre su cabeza, pero los cimientos de su hogar estaban podridos. El matrimonio de Pasquel y Frade, nacido de la adrenalina de lo prohibido y el despecho, pronto empezó a mostrar su verdadera cara. Cuando el enemigo común dejó de ser el centro de atención, la pareja se quedó sola con su realidad. Se dice que las discusiones eran constantes, que el alcohol fluía demasiado y que Fernando Frade no era el príncipe azul, sino un hombre volátil. En medio de ese caos doméstico, una niña de 2 años caminaba, jugaba y reía, sin saber que el nombre que llevaba era una invocación al desastre. El destino, con su ironía cruel, estaba a punto de cerrar el círculo. Habían desafiado a la matriarca, habían desafiado a la memoria de la muerta, y el precio por tal osadía estaba a punto de cobrarse. El 27 de octubre de 1987, amaneció como un martes cualquiera en la residencia de la familia Frade Pasquel, pero para el mediodía, la normalidad se había disuelto en un horror que desafía toda lógica parental. La versión oficial, repetida hasta el cansancio, nos cuenta una historia de fatalidad casi cinematográfica. La pequeña Viridiana, de apenas 2 años, persiguiendo un patito de hule, cruzó la frontera invisible entre la seguridad del hogar y el abismo azul de la alberca. Un descuido de segundos, dicen. Un accidente lamentable, pero cuando se analiza la cronología con la frialdad de un investigador forense, los segundos se convierten en minutos, y los minutos en una eternidad de silencio inexplicable. Aquí es donde la narrativa se llena de agujeros negros. ¿Cómo es posible que una niña de 2 años, en una casa con personal de servicio, niñeras y 2 padres presentes, logre salir al jardín, llegar hasta la alberca y caer al agua sin que nadie escuche absolutamente nada? El ahogamiento es una muerte silenciosa, ¿cierto? Pero la negligencia que lo precede suele ser ruidosa. Los reportes de la época fueron extrañamente escuetos, protegidos por el manto de invisibilidad que el apellido Pinal solía tejer alrededor de sus tragedias. Pero los rumores que circulaban en la élite mexicana pintaban un cuadro mucho más turbio. Se hablaba de una casa sumida en el caos. No era un hogar estructurado, sino un campo de batalla emocional donde Silvia Pasquel y Fernando Frade libraban sus propias guerras. ¿Dónde estaban ellos en ese momento crítico? Algunas versiones sugieren que estaban enfrascados en una de sus discusiones habituales, tan absortos en su toxicidad mutua que el mundo exterior dejó de existir. Otras voces, más crueles pero no por ello descartables, insinúan que el estilo de vida de excesos, fiestas y sustancias que caracterizaba a la década de los 80 pudo haber nublado los sentidos de quienes debían ser los guardianes de esa niña. No se trata de acusar sin pruebas. Se trata de señalar la imposibilidad física del descuido inocente. Para que Viridiana llegara al agua, tuvieron que fallar múltiples barreras de seguridad. Tuvo que haber una puerta abierta que debió estar cerrada. Tuvo que haber una niñera que miró hacia otro lado durante demasiado tiempo. Tuvo que haber un silencio antinatural en una casa que solía estar llena de ruido. La niña no solo cayó al agua, fue abandonada por la atención de los adultos, mucho antes de que sus pulmones se llenaran de líquido.
El hallazgo del cuerpo fue el golpe final. Se dice que fue la propia Silvia quien la encontró, o tal vez fue una empleada doméstica cuyos gritos alertaron a la madre. La desesperación de intentar reanimar un cuerpo pequeño y frío. La carrera inútil al hospital. El momento en que la medicina se rinde ante la muerte. Todo esto forma parte del trauma que rompió la psique de Pascal. Pero detrás del dolor desgarrador, empezaba a surgir una culpa corrosiva. La muerte de Viridiana Frade no se sintió como un accidente fortuito, sino como el cobro de una factura pendiente. La simetría era aterradora. 5 años antes, Viridiana la Triste moría en un accidente de auto. Ahora, Viridiana Frade moría en un accidente de agua, tierra y agua. 2 elementos, 2 tragedias, un mismo nombre maldito. Parecía que el universo estaba enviando un mensaje brutal a Silvia Pascal. No puedes robar el destino, no puedes reciclar a los muertos, y sobre todo, no puedes construir tu felicidad sobre los escombros de la traición a tu madre. Lo más inquietante no es lo que se publicó en los periódicos, sino lo que se ocultó. No hubo investigación policial profunda. No hubo interrogatorios exhaustivos sobre por qué la niña estaba sola. El poder de la dinastía Pinal funcionó una vez más para limpiar la escena, para convertir una muerte sospechosa de negligencia criminal en una tragedia familiar que solo merecía condolencias. Se cerraron las filas, se secaron las lágrimas en público y se enterró a la niña. Pero las preguntas siguen flotando en esa alberca del Pedregal, tan claras y perturbadoras como el día de los hechos. ¿Murió Viridiana por un patito de hule? ¿O fue la víctima colateral de unos padres que estaban demasiado ocupados destruyéndose el uno al otro como para notar que su hija se estaba yendo? Cuando se baja el ataúd de un niño, se supone que el dolor une a los padres en un abrazo desesperado contra el mundo. Pero en la casa de Silvia Pascal y Fernando Frade, la muerte de Viridiana no fue un pegamento, fue ácido sulfúrico. El matrimonio, esa alianza forjada en la traición y sostenida por la adrenalina del escándalo, se desintegró antes de que se secaran las flores del funeral. Las paredes de esa casa, antes testigos de una pasión prohibida, se convirtieron en cajas de resonancia para los gritos de culpa. Fernando culpaba a Silvia. Tú debías cuidarla. Silvia culpaba a Fernando. Tú eras el hombre de la casa. Se lanzaban la responsabilidad de la muerte de su hija como si fueran granadas de mano con el seguro quitado, buscando desesperadamente que la explosión matara al otro, para no tener que morir ellos de remordimiento. La relación estaba condenada desde el inicio, ¿sí? Pero el cadáver de la pequeña Viridiana aceleró la descomposición. Fernando Frade, el hombre que había fracturado a la dinastía Pinal, salió de la vida de Silvia Pascal por la puerta trasera, convertido en un espectro, en un error histórico que todos querían borrar. Y fue entonces, en medio de ese vacío devastador, cuando la figura de Silvia Pinal reapareció. No volvió como una madre típica que corre a consolar a su cría herida. Volvió con la majestad fría de una emperatriz que ha visto cumplirse su profecía. La reconciliación entre madre e hija tras la muerte de la niña tiene una lectura escalofriante si se mira bajo el microscopio de la dinámica de poder. Silvia Pinal perdonó a Silvia Pascal. Sí, le abrió las puertas del Pedregal nuevamente. Pero, ¿fue un perdón genuino? ¿O fue una amnistía concedida porque el castigo divino ya había sido ejecutado? Para la matriarca, la muerte de la nieta prohibida funcionó como un sacrificio ritual que limpiaba el pecado original de la traición. Silvia había pagado el precio más alto posible por haber osado tocar al amante de su madre. La deuda de sangre estaba saldada. Silvia Pascal regresó al redil, pero ya no como la hija rebelde que buscaba su identidad, sino como una mujer rota, sometida, que entendió de la peor manera que nadie gana una guerra contra Silvia Pinal. Mientras Silvia se hundía en el infierno, otra figura emergía en los márgenes de esta tragedia, con una fuerza volcánica: Alejandra Guzmán. La hermana menor, la hija del ídolo del rock Enrique Guzmán, observaba todo desde una posición privilegiada.
Alejandra, en ese momento despegando hacia el estrellato con su propia rebeldía, se convirtió en el contrapeso de la historia. Si Silvia era la tragedia griega, Alejandra era el rock and roll. Pero incluso la reina de corazones no pudo escapar a la sombra de lo que ocurrió en la alberca. Se dice que la relación entre las hermanas se enfrió, no por falta de amor, sino por el miedo al contagio de la desgracia. Alejandra, joven y vital, representaba la vida. Silvia, de luto perpetuo, representaba la muerte. La familia se cerró sobre sí misma, expulsando a cualquier agente externo, consolidando una teoría que ha rondado al Ospinal durante décadas: la hipótesis de la viuda negra involuntaria. Al observar el árbol genealógico, surge un patrón perturbador que va más allá de la mala suerte. Los hombres en la vida de las mujeres Pinal, Rafael Banquels, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán, Fernando Frade, parecen ser simples detonantes biológicos o accesorios temporales. Entran, fecundan, causan caos y luego son destruidos, exiliados o mueren. La dinastía es, en esencia, un matriarcado caníbal. La tragedia de Viridiana Frade reforzó esta creencia oculta en el subconsciente del clan. Los hombres traen la desgracia, y los hijos varones o las hijas nacidas de hombres traidores son ofrendas que el destino reclama. Silvia Pasquel se quedó sola, sin marido y sin hija, rodeada únicamente por las mujeres de su sangre. El mensaje estaba claro: fuera del círculo mágico de Silvia Pinal, solo existe el abismo. Y Silvia, aterrorizada por la soledad y la culpa, decidió que nunca más volvería a salir de la sombra de su madre, aunque eso significara vivir el resto de sus días sirviendo a la mujer a la que una vez intentó destronar. El tiempo es un juez cruel que no absuelve, simplemente transforma el castigo. Han pasado casi 40 años desde que el agua de la alberca se tragó la inocencia de la familia, y hoy, si buscan a Silvia Pasquel, no la encontrarán en las portadas de revistas protagonizando escándalos amorosos. La encontrarán en una posición mucho más inquietante, de pie, detrás de la silla de ruedas de su madre, empuñando el mando de la dinastía con una sonrisa que nadie logra descifrar del todo. Aquí es donde entramos en el cuarto y último secreto de esta investigación, el que ocurre en tiempo presente, mientras respiramos. La metamorfosis de la hija pródiga en la guardiana absoluta. Después de la tragedia de 1987, Silvia Pasquel pareció aceptar su derrota. Entendió que nunca sería la estrella más brillante del firmamento Pinal. Ese lugar estaba reservado para la madre, y el de la rebelde carismática ya lo había tomado Alejandra Guzmán. Así que Silvia eligió un papel diferente, uno que requiere paciencia infinita y una frialdad estratégica: el de la superviviente. Se refugió en el teatro, construyendo su propio foro, un espacio físico donde ella es la dueña y señora, lejos de la sombra del Pedregal. Pero nunca se fue del todo. A medida que Silvia Pinal envejecía y su salud comenzaba a flaquear, fue Pasquel quien, paso a paso, silenciosamente, fue ocupando los espacios vacíos. Mientras sus hermanos vivían sus vidas caóticas, lidiando con adicciones, demandas de paternidad y escándalos mediáticos, Silvia se convirtió en la hija buena, la que está ahí los domingos, la que organiza los homenajes, la que filtra quién entra y quién sale de la habitación de la gran diva. Pero, ¿es esto amor filial purificado por el dolor? ¿O es la ejecución de un plan maestro de 40 años? Los rumores que emanan desde el círculo íntimo de la familia sugieren una guerra civil silenciosa por el control del patrimonio, y lo que es más importante, por el control de la narrativa final. Se han filtrado audios, se han lanzado indirectas venenosas en entrevistas banqueteras entre Silvia y sus hermanos, especialmente con Luis Enrique Guzmán. La acusación que flota en el aire es devastadora. Silvia Pasquel está acusada por las malas lenguas de aislar a la matriarca, de construir una jaula de oro alrededor de la anciana vulnerable, para asegurar que, cuando llegue el momento final, ella sea la única que tenga la llave de la caja fuerte y del legado.
Es aquí donde el perfil psicológico de Pascal se vuelve fascinante y aterrador. Piénsenlo. Ella intentó robarle a su madre el amor romántico, Fernando Frade, y fracasó, pagando con la vida de su hija. Ahora, en el ocaso de la vida de Silvia Pinal, parece estar intentando robarle o apropiarse de su autoridad final. Si no pudo ser la esposa del hombre de su madre, será la madre de su propia madre. Es una inversión de roles perversa. Al cuidar a Silvia Pinal hasta el último suspiro, Pascal recupera el control que perdió en 1987. Ya no es la niña regañada, ahora es la enfermera, la protectora, la que decide si la diva toma su medicina o no, si recibe visitas o no. El poder ha cambiado de manos, pero el precio ha sido la erosión de su propia identidad. Silvia Pascal. Hoy es indisoluble de Silvia Pinal. Ha sacrificado su vejez para cuidar la vejez de quien le causó sus mayores traumas. ¿Es un acto de redención cristiana? ¿O es el síndrome de Estocolmo llevado al extremo familiar? Y quedan las preguntas que nadie se atreve a hacerle a la cara, esas que cuelgan como fantasmas en los camerinos de su teatro. Cuando mira a su madre, postrada y frágil, ve a la mujer que ama, o ve a la rival que le ganó la partida con Fernando Frade. Cuando cierra los ojos por las noches, todavía escucha el chapoteo del agua en la alberca del Pedregal. Siente que la muerte de la pequeña Viridiana fue un accidente, o en lo profundo de su insomnio, ¿cree que fue el pago por adelantado para poder heredar el trono hoy? La tragedia de Silvia Pascal es que ganó la guerra de la supervivencia, pero perdió todo lo demás. Perdió a su gran amor, perdió a su hija y perdió la posibilidad de ser alguien más que la hija de Silvia Pinal. Hoy, ella es la dueña de las llaves, la guardiana de los secretos, la última mujer de pie en el campo de batalla. Pero cuando las luces se apaguen definitivamente y la gran diva muera, Silvia Pascal se quedará sola en un escenario vacío, sin nadie contra quien luchar, y con el eco de un nombre prohibido, Viridiana, rebotando en las paredes de una mansión demasiado grande para una sola persona. Tal vez, y solo tal vez, ese sea el verdadero castigo. Sobrevivir para recordarlo todo. Al final de este viaje a través de las sombras de la dinastía Pinal, nos quedamos no con respuestas, sino con el eco de un silencio ensordecedor. Hemos recorrido los pasillos del amor prohibido. Hemos tocado la frialdad del agua de una alberca mortal y hemos presenciado la guerra psicológica entre una madre que no sabía ceder el trono y una hija que no sabía cómo dejar de ser súbdita. La historia de Silvia Pascal no es simplemente el relato de un escándalo de la prensa rosa. Es una advertencia, la demostración brutal de que la fama es una deidad celosa que exige sacrificios de sangre para mantenerse viva. Miramos hoy a Silvia Pascal y vemos a una sobreviviente. Ha sobrevivido al desprecio de su madre, al odio de la opinión pública, al fracaso de su matrimonio y, lo más doloroso, a la muerte de su propia carne y sangre. Pero en esa supervivencia hay algo inquietante. No es la paz de quien ha sanado, es la rigidez de quien ha decidido olvidar para poder seguir respirando. La familia ha cerrado filas, como siempre lo hace, blindando sus secretos bajo capas de maquillaje, sonrisas ensayadas y homenajes televisivos, convirtiendo la tragedia de la pequeña Viridiana en una nota al pie de página. Un accidente lamentable del que es mejor no hablar para no arruinar la foto oficial. Pero nosotros, que hemos mirado más allá del brillo, sabemos que hay manchas que no se quitan con el tiempo. Quizás Silvia Pascal nunca buscó ser una villana. Quizás solo fue una niña herida buscando desesperadamente el amor en los lugares equivocados, cometiendo el error fatal de confundir la competencia con la identidad. Intentó robar el fuego de su madre y terminó quemando su propia casa. Hoy, mientras cuida los últimos días de la gran diva, ha ganado la batalla por la presencia, pero ha perdido la guerra de la historia. Se ha convertido en la guardiana de un mausoleo lleno de fantasmas.
El fantasma del hombre que amó y que era de su madre. El fantasma de la hermana perfecta que nunca pudo ser. Y el fantasma pequeño y mojado de una niña que pagó el precio de llevar un nombre maldito. No estamos aquí para juzgarla. La vida ya la ha juzgado con una sentencia mucho más dura que cualquier tribunal. La condena de recordar, cada día, que el precio de su rebelión fue la vida de su hija. Nos despedimos con una pregunta que flotará para siempre sobre la mansión del Pedregal. Una duda que tal vez ni la propia Silvia Pasquel se atreve a responderse frente al espejo. Si pudiera retroceder el tiempo hasta 1985, ¿renunciaría al hombre que amaba para salvar a la hija que perdió? ¿O la sed de vencer a su madre era tan grande que volvería a jugar la misma partida, esperando un resultado diferente? Tal vez la verdad completa nunca fue lo más importante. Tal vez, en el gran teatro de la familia Pinal, la verdad es solo otro actor al que le prohibieron salir a escena.